para una marcha nacional por la democracia y que por supuesto espera que el fallo le favorezca al final de cuentas. Julio Guzmán no detiene su carrera a la presidencia de la República. Se aferra a los comicios. Y esto pese a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que al parecer le es negativa con respecto a la viabilidad de su postulación. En este fallo, el organismo resolvió en mayoría que las irregularidades en el cumplimiento de requisitos administrativos no pueden ser subsanados. Estas políticas que asegura que no se respetaron los estatutos de Todos por el Perú para la designación de las fórmulas presidencial y congresal. Pero en otro acápite, el jurado sostiene que lo resuelto es independiente de la inscripción de la fórmula presidencial o congresal, y en este punto radica la ambigüedad. Guzmán recibió la noticia en el Parque de la Democracia, frente al Jurado Nacional de Elecciones, junto a sus partidarios. Estuvo toda la madrugada y hasta la hora que se emitió el fallo, casi al mediodía, en una carpa, acompañado de sus asesores. Luego de hora y media, salió y dijo que seguirá adelante con su campaña. Nuestra campaña continúa. El comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, en su reporte en minoría, ha ratificado que nuestro partido ha actuado de acuerdo a ley y nos ha dado la razón. Y le apuntó los dardos al fujimorismo, del que dijo se favorece con su probable exclusión. En primer lugar, quien se beneficia es el fujimorismo. El que se beneficia es ese régimen del pasado que los peruanos ya no queremos. El que se beneficia es ese régimen autoritario que violó los derechos humanos de miles de peruanos. El aún candidato adelantó que acudirá a instancias nacionales e internacionales si es que lo eliminan de la contienda. Ahora, la pelota está en la cancha del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, instancia que debe dirimir finalmente este tema. Bueno, ¿y qué dijo el doctor Carlomagno Salcedo, que es asesor legal de Todos por el Perú, en RPP Noticias? Que su partido, Todos por el Perú, había cumplido la ley electoral y que hay una especie de complot, de argucias políticas para sacar de la competencia electoral a Julio Guzmán. En principio, decir que lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones es correcto, porque en ningún momento en este procedimiento se ha discutido la inscripción de las candidaturas de Todos por el Perú, y eso para las partes y para el propio jurado estaba clarísimo. Lamentablemente para los contendores políticos sí les interesaba tratar de demostrar que se estaba discutiendo o no si seguía o no en carrera Julio Guzmán, porque obviamente eso favorece a sus intereses, ¿no? Es parte de la competencia. Que evidentemente ha habido mucha presión política sobre el Jurado Nacional de Elecciones para tratar de sacarlos de carrera. Es evidente, ¿no? Hay gente que está prácticamente saltando de alegría por esta resolución, pensando que estamos fuera de carrera. Yo creo que se están anticipando, se están adelantando. Hay un viejo dicho que dice: el que ríe último ríe mejor. O sea, nosotros seguimos en carrera. Es indudable esa presión política contra el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que yo puedo identificar es que sí encontramos objetivamente algunas actitudes desde nuestro punto de vista irregulares en el registro, como esta primera decisión que le digo que se negó a calificar y que ya fue corregido. Muy bien, señores, así está el caso de Julio Guzmán, que ha concitado la atención en estos últimos 2 o 3 días, y ahora tenemos aquí en los estudios al doctor Julio César Castiglioni. Ustedes lo conocen, destacado abogado experto justamente en legislación electoral. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por la visita. Muy amable. Bueno, en primer término, doctor, quería consultarle, ¿es correcto el fallo del jurado? Porque ayer escuchábamos a varios expertos señalar que este era muy ambiguo y que de alguna manera, para hablar en términos figurativos, se había lavado las manos el jurado y le había dejado toda la responsabilidad al Jurado Electoral Especial Lima Centro. No. Lo que produjo confusión fue la nota de prensa que sacó el Jurado Nacional de Elecciones, en cuyo penúltimo párrafo decía de que no se está pronunciando sobre la candidatura del señor Julio Guzmán ni de su lista al Congreso de la República. La resolución en mayoría confirma la resolución emitida por el Registro de Organizaciones Políticas, que declara improcedente la inscripción en la partida registral del Tribunal Nacional Electoral y del Comité Ejecutivo Nacional del partido del señor Julio Guzmán. En consecuencia, al confirmar el Jurado Nacional de Elecciones la resolución emitida por el ROF, esta ha quedado firme
en su primera etapa, teniendo ellos la posibilidad de interponer el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva dentro de 3 días de haber sido notificada la resolución, y para eso el jurado señalará un nuevo informe oral y tendrá de 3 a 5 días para que pueda resolver. Ahora, doctor, ¿con este fallo está prácticamente fuera de la competencia electoral Julio Guzmán? Sí. ¿Y por qué? Porque la resolución, el Jurado Nacional de Elecciones ya debe haber notificado al ROP, a la parte interesada y al Jurado Electoral Especial de Lima Centro. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro lo que va a hacer es va a verificar quiénes son las personas que están inscritas en el ROP como miembros del Tribunal Nacional Electoral y del Comité Ejecutivo Nacional. Y va a ver quiénes son las personas que llevaron a cabo el proceso electoral del partido del señor Julio Guzmán. Al encontrar inconsistencia en los nombres, porque no se ha inscrito el nuevo Tribunal Nacional Electoral ni el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, entonces va a declarar inadmisible la inscripción, le va a dar 2 días para que puedan subsanar. Esto es un hecho que no se va a poder subsanar y en consecuencia va a declarar improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial y de la lista congresal. Lo que yo sí quisiera pedirle a través de este medio al presidente del Jurado Electoral de Lima Centro es que todavía no emitan la resolución para evitar resoluciones contradictorias. Sucedió en el tema municipal regional. No voy a decir la agrupación política, pero estaba en inscripción en el ROF, y como se demoraba la inscripción en el ROF, el Jurado Electoral Especial del Callao declaró improcedente la inscripción. El ROP se pronunció, tuvieron que apelar al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución validando lo del ROP y anulando lo resuelto por el Jurado Electoral Especial. ¿Dónde entonces aquí radicaría la posible contradicción? Si es que se pronuncia ya el Jurado Electoral Especial. Evidentemente que todavía al interponerse el recurso extraordinario por afectación al debido proceso, habría alguna posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones revise su propia resolución. O sea, que uno de los vocales cambie su... Yo no voy a decir eso, lo que se ha dicho ayer en forma muy suelta. Del 100% de recursos extraordinarios, solamente se ganan el 2%, porque significa que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que volver a revisar su resolución y analizar las pruebas que ya las ha analizado. Y los que interponen el recurso extraordinario tienen que decirle en qué se equivocó el jurado. No se presentan nuevas pruebas. Solamente se dice, se equivocaron, señores, ustedes, miembros del jurado, en no analizar estas pruebas o no valoraron debidamente estas pruebas. Y en consecuencia, presento el recurso extraordinario por afectación al debido Volver proceso. a revisar el expediente, por decirlo. Volver a revisar el expediente y estudiar acuciosamente las pruebas. Pero son los argumentos los que se presentan, no dichos ni suposiciones. O sea, decir que sobre el Jurado Nacional de Elecciones ha habido presión, siempre va a haber presión. Pero ahí está la independencia del magistrado de saber resolver con independencia y probidad. En consecuencia, poner en tela de juicio la conducta de los miembros del jurado por un fallo que no nos favorece no es muy elegante en un proceso electoral. Ahora, ¿qué le parece la defensa planteada por Todos por el Perú? Hablan de apelaciones diversas, recurrir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, recurrir a organismos internacionales, además, por supuesto, de promover marchas, ¿no? Ahí hay un gravísimo error por desconocimiento de los procedimientos que se siguen ante el Jurado Nacional de Elecciones. El primer paso es interponer el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Resuelto esto, ¿qué es lo que hacen los justiciables? Se van al Poder Judicial e interponen una demanda de amparo, pero se presenta ante el juez de primera instancia, ante el juez constitucional. Lo que resuelve el juez inconstitucional va a la Corte Superior Constitucional. Y de ahí, si es denegado, va al Tribunal Constitucional. O sea, recién llega al Tribunal Constitucional con un recurso extraordinario de agravio constitucional. O sea, es la última instancia. ¿Y eso cuánto tiempo toma? Eso por lo menos, porque no menos de más de 8 meses. Superaría el límite, ¿no? Hablando de tiempo de aquí a las elecciones, ¿no? Al 10 de abril. Por mandato constitucional, las resoluciones del jurado en materia electoral son irrevisables. Pero si los miembros del partido del señor Guzmán dicen que esta es una resolución de carácter administrativa, ahí tienen un argumento para interponer un amparo. El último amparo que se conoce, donde el Tribunal Constitucional declaró fundado el amparo y repuso a un alcalde por haber sido vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, es de Santiago Mozo Quispe,
alcalde de Villa El Salvador, y lo repuso por un mes. En los demás casos, desde 1990, de la disputa de Pueblo Libre, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el amparo. En el caso de Chiclayo, que terminó incendiándose la municipalidad, el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó el amparo que otorgó el Tribunal Constitucional. En el caso de Talara, tampoco el Jurado Nacional de Elecciones aceptó el fallo del juez de primera instancia. Es decir, lo que han habido son sentencias del Tribunal Constitucional, pero en temas de vacancia y de suspensión de las autoridades municipales o regionales. Una aclaración, doctor. ¿Este fallo del jurado es de ejecución, diremos, inmediata? O sea, el que interpongan un recurso de revisión, ¿detiene la ejecución del fallo o no? Esa es una discusión que hemos sostenido siempre, incluso en los informes orales en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Suspende la interposición del recurso extraordinario, la ejecución de la resolución? No, no la suspende. En consecuencia, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro está facultado en poder resolver en los próximos días. Muy bien, doctor, permítame consultar también un tema vinculado con el candidato César Acuña y esta decisión suya de regalar dinero en campaña, que está obviamente prohibida por la ley electoral. El argumento de la defensa, usted lo ha escuchado seguramente, es de que la ley, o sea, las variantes que han habido a la ley electoral no son aplicables en este caso. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. ¿Y por qué? La ley se modificó en el mes de diciembre y el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas prohíbe estas conductas. ¿Ya? Y recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones le exigía al Congreso de la República que precise la vigencia de la norma. ¿Y quién respondió en varias oportunidades? Nada menos que el presidente del Congreso, el señor Luis Iberico, y decía, la norma no tiene efecto retroactivo. Claro, porque ellos la iban a utilizar para este proceso electoral, porque él es de APP. En serio, dicen, no necesitaban, no hacemos ninguna interpretación, porque no querían hacer la interpretación debida de que la norma se aplica a las circunstancias existentes, en este momento como establece el artículo 103 de la Constitución. Entonces, perdón, entonces señor Acuña no ha violado la ley electoral. En ese aspecto regalando dinero del artículo 42, no. ¿Puede haber cometido otras infracciones que el Jurado Electoral Especial los tiene que evaluar? Sí. ¿Puede haber cometido ilícitos penales? Sí. Pero en el artículo 42 de la prohibición de regalar dinero, dádivas, prebendas, en ese sentido la norma no le es aplicable porque es una norma que se publicó en diciembre del año pasado. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por su visita, usted como siempre aclarándonos el panorama y sobre todo veremos qué ocurre pues con la resolución que emita en los próximos días el Jurado Electoral Especial Lima Centro. Muy amable por su visita.